Si se acuerda, la semana pasada hemos comenzado el estudio de la vida de este famosísimo personaje de las Escrituras llamado Abraham. Bueno, ahora lo conocemos en este punto de Génesis 12, no lo conocemos como Abraham, todavía es Abraham, con una sola A y sin H, Abraham, nada más. Más adelante veremos cómo el Señor le cambia el nombre a Abraham. Miren, nos habíamos olvidado de alguien más que está ahí al lado de Stephanie. ¿Tu nombre es? Dairon. Dairon es ya vino con Kevin, muy bien. Dairon. Entonces hemos visto la vida y la historia de Abraham, hemos iniciado a ver la vida de Abraham, ¿no es así? De Génesis 1 al Génesis 11 que hemos... de Génesis 12, versículo 1 al 9, hemos observado ese inicio del estudio de la vida de Abraham. Ahora, si te acuerdas, hemos estado todo el año pasado estudiando Génesis del 1 hasta el 11. Todo un año. Pero todo para llegar a este punto fundamental al que nos lleva Moisés, porque creemos que es Moisés quien escribió el libro de Génesis, y nos lleva exactamente a este punto de Génesis 12, los primeros 3 versículos, porque aquí se va a ver el establecimiento del pacto. Todo es como un embudo, dijimos la semana pasada. Desde la creación misma hasta Génesis 12, todo ha fluido como un embudo. Se hizo grande con la creación y luego se hace pequeño hasta llegar a Génesis 12, versículo 1, 2 y 3. Luego de ahí, otra vez como que ese embudo se ensancha. Entonces, este punto es crucial. Todo nos ha conducido, lo que hemos visto todo el año pasado, nos ha conducido como una especie de preparación para este punto. Todo lo que viene ahora después de esto es solamente el cumplimiento de lo que ha ocurrido, lo que vimos la semana pasada. Y ese es el punto entonces central de las promesas del pacto de gracia que nuestro Dios nos está mostrando. También hemos visto que a Abraham se le promete una descendencia. Más adelante vamos a ver que a Abraham se le cambia de nombre. Y vamos a ver cómo es que su descendencia también está en el foco, como que centrada la historia en la descendencia de Abraham. No porque Abraham haya sido un personaje maravilloso, un personaje digno de tal vez un hombre perfecto en todos sus caminos. No fue así. Pero vamos a ver que la historia se va a centrar en la vida, en los hijos, en la familia de Abraham, porque la vida, los hijos y la familia de Abraham tienen un principal rol dentro del plan redentor. Todo está apuntando hacia Cristo. Y si la vida de Abraham importa porque apunta a Cristo. Si no, no estaría en las Escrituras. ¿Cuántos hombres ilustres y piadosos habrá habido en la historia que no las encontramos en las Escrituras? En el Nuevo Testamento, ¿cuántos hombres piadosos, tal vez más piadosos que el mismo Pedro, que quiso cortarle o le cortó la oreja cuando vinieron a Jesús a arrestarlo? Sacó su espada. ¿Qué hacía andando con el discípulo, con el Mesías, con el Hijo de Dios que predicaba amor? ¿Qué hacía andando con su chaira? Y si mal no recuerdo, justamente es una chaira lo que tiene, pues de ahí viene, ¿no? El término chaira, si mal no recuerdo. Si me estoy equivocando mal, perdonen. Si me estoy equivocando, otra vez me equivoqué. Entonces, hermanos, todo está apuntando hasta este punto, pero la vida de Abraham va a importar, porque la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y todo el pueblo de Israel apunta hacia el Mesías. Eso es. Hemos visto que Dios llama entonces a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, una tierra muy idólatra, y el Señor le hace promesas que le va a dar una descendencia, le va a dar una tierra, y entonces ahora él está rumbo a la tierra prometida, está avanzando hacia la tierra prometida, y entonces
todo eso hemos visto la semana pasada. Pero hay cositas que quisiera recordar de lo que vimos la semana pasada. Porque en el versículo 4 y 5 de Génesis 1, de Génesis 12, vimos a Abraham comenzar a vivir los mandamientos de Dios. Eso es importante. Comenzó a vivir los mandamientos de Dios. ¡Wow! Ejemplo, Abraham. Vamos a ver. Pero tiene la intención y el deseo de comenzar a vivir los mandamientos de Dios. Hay que recordar también que dijimos que en el pacto de gracia, Dios en su gracia viene y va a bendecir a este hombre, a este anciano. Abraham lo va a bendecir. Y aunque Abraham no está haciendo nada para ganárselo, me es difícil decir Abraham, porque nos hemos acostumbrado a Abraham, ¿no? Pero en este punto su nombre es Abraham. Abraham, nada más, así de seco, Abraham. Entonces, Dios escoge a Abraham, elige a Abraham, le promete a Abraham una descendencia, le promete bendiciones, pero Abraham no es merecedor de esto, porque Abraham es un idólatra más en Ur de los Caldeos. Siendo un adorador de múltiples dioses, de muchos dioses, Dios lo llama. Por lo tanto, una vez más debes recordar esto. Dios llama a Abraham a pesar que él no se lo merece, a pesar que él no ha hecho nada para ganarse las bendiciones que Dios le está prometiendo. Pero a pesar de eso, Dios le va a imponer requisitos. Y uno de los requisitos muy importantes, cruciales, vitales que Dios le pone a Abraham, ese requisito central que le impone es separarse de su tierra, separarse de sus parientes, separarse de la jefatura o del gobierno de sus padres. Sepárate del gobierno de tus padres, sepárate de tu tierra, sepárate de tu parentela, de la casa de tus padres, del gobierno de tus padres. Date cuenta, Dios lo va a bendecir, pero sí hay requisitos. Él no merece estas bendiciones, pero date cuenta, hay requisitos que Dios le está diciendo. Hay requisitos que Abraham debe cumplir, que debe llevar a cabo en esta relación mutua que se está dando, esta relación mutua de pacto. Eso tienes que darte cuenta y lo estamos recordando de la semana pasada. Así que a pesar que el pacto de gracia que Dios está estableciendo por gracia con Abraham, a pesar de que tiene requisitos, y eso se ve en el versículo 4, versículo 5, cuando Abraham comienza a cumplir el mandato de Dios, date cuenta, de salir de tu tierra, de tu parentela a la tierra donde yo te mostraré, le dice Dios, ¿sí o no? Abraham está dispuesto a obedecer, él está obedeciendo. Luego en los versículos 6 y 7, Abraham se detiene en un lugar llamado Siquem. Este lugar es importantísimo, hermanos, muy importante dentro de la historia del Antiguo Testamento. En Siquem es donde se da la división de los dos reinos. En Siquem es donde Josué va a determinar a quién van a servir. Ahí, por este lugar es donde al final se van a dar las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio. Este lugar es muy importante, pero también este Siquem, que creo que no se los mencioné la semana pasada, pero este Siquem, hay evidencia de que era un lugar de adoración pagana, muy pagana. Este lugar a donde está llegando aquí Abraham. Pero ahora llega Abraham, se detiene en este lugar, en el sitio de Siquem, y él alaba a Dios, si te das cuenta. ¿Y qué es lo que hace? Lee tu texto. ¿Qué es lo que hace? Versículos 6, 7, ¿qué es lo que hace? Construye un altar. Construye un altar. En un altar pagano, construye un altar. En un lugar de adoración pagana, construye un altar. Yo sé que hay cristianismo exagerado, donde dicen, no, la Navidad es pagana, no se debe celebrar la Navidad, por lo tanto, son una especie de Grinch, ¿no? Aunque la película me gusta, ese tipo de cristianos no me gusta. Que la Navidad no se debe celebrar, porque la Navidad es una fiesta pagana. Y ya hemos explicado anteriormente que es cierto. La Navidad es una fiesta inicialmente originada a la adoración del dios Sol Invictus. ¿De acuerdo? Una adoración muy pagana. Y entonces eso fue luego
introducida cuando Constantino se convierte, cuando Constantino comienza a hacer del cristianismo la religión oficial. Entonces comienza a mezclar cultura pagana, adoración pagana juntamente con la religión, y entonces ahí en el tiempo pues esto ya se hace algo común, de celebrar, cambiar la adoración al sol, que era el 25 de diciembre, se cambió por la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero Martín Lutero decía, y muchos otros reformadores también, que lo que hizo en realidad el cristianismo, al final tuvo una influencia tan grande que el cristianismo cristianizó o limpió la adoración pagana en los pueblos, trayendo incluso la celebración del nacimiento de Cristo, que no es el 25 de diciembre, que la Biblia no nos enseña que es el 25 de diciembre, que no hay evidencia que sea el 25 de diciembre, ni siquiera histórica. Es más, con toda certeza, más bien sabemos que no nació el 25 de diciembre. Pero que en medio de estas adoraciones paganas, el cristianismo cristianizó y cambió estas prácticas paganas para introducir la celebración del nacimiento de Cristo. Cuando sabemos la historia ya no estamos nosotros con una actitud medio idolátrica, ¿no es así? Pero Abraham llega aquí al sitio de Siquem o al lugar de Siquem. Ahí había posiblemente, lo más seguro, dicen los académicos, que había un lugar pagano, un altar pagano, y entonces un centro de adoración pagana. Y aquí llega Abraham, está llegando al centro de la tierra prometida, y entonces nada de ello es de él. Esto está dedicado a otros dioses. Esto está dedicado a los dioses, muchos dioses cananeos, dioses de estos pueblos que estaban así completamente paganos. Recuerden que incluso la adoración que hacían estos pueblos incluía sacrificios, muchas veces hasta de personas. Había derramamiento de sangre, por eso es que la adoración a Baal incluía derramamiento de sangre en el altar, derramaban sangre, 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 y entonces el altar se llenaba de moscas, por eso se le llama el Señor de las moscas, ¿no? Y entonces era una adoración de este tipo, y así, ahí llega Abraham, y Abraham va a construir o va a levantar un altar. En medio de ese control pagano que están teniendo los cananeos en esa tierra, en el centro mismo de su adoración, de esa adoración idolátrica, ¿qué es lo que hace entonces Abraham? Abraham construye un altar al único Dios verdadero, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Construye un altar en medio de la adoración pagana y lo adora. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Está proclamando el gobierno, el dominio del Señor sobre todas las naciones. Recuerda, estos pueblos a donde Abraham ha llegado todavía no es su pueblo. Todavía no es su tierra. Esto le pertenece a otros. Pero viene y él construye un altar siendo un extranjero en una tierra extraña. Y luego en el versículo 8 y 9, la fe de Abraham al final es puesta en prueba en esos peregrinajes, porque a pesar, vean ustedes esto, Dios le promete a Abraham, le promete una nación, le promete tierra, le promete descendencia, para este punto le ha prometido que todas esas tierras donde él está, que no son suyas, Dios se las entregará. Así que Abraham, siendo peregrino, no siendo dueño de estas tierras, Abraham planta su tienda, construye un altar, y entonces eso nos muestra que Abraham tenía prioridades acá. Adorar a Dios era su prioridad en medio de las promesas que Dios le ha dado. Aunque él mismo habitaba en tienda, ¿acaso bajó el Señor y le dijo, muy bien, vamos a ver, ¿dónde? Búscate una notaría, de repente a Gallardo, ¿qué más hay? Falcón, Guido Falcón, creo que no. ¿Qué otras notarías hay? ¿Harás tu notaría, Benjamín? Amén, dice. Notaría Benjamín, y a ver, mira, acá vamos a hacer traspaso de posesión. Toda la tierra de Canaán, Abraham, ahora es tuya. ¿Hace eso Dios? No, solamente se lo mencionó, le dijo, estas tierras van a ser tuyas y a toda tu descendencia te la daré. Él obedece a Dios, adora a Dios, construye un altar, pone su prioridad por delante.
pero solo construye una tienda. Las tierras no son de él. Él sigue siendo ¿qué cosa? Vamos, dígala. Forastero, peregrino. No llegó a disfrutar de la tierra como su propiedad. Detengámonos aquí en este punto. ¿Tú crees que se trata de este mundo? ¿Tú crees que se trata de esta tierra, de tu peregrinaje en esta tierra? Es absurdo y tonto poner todas tus esperanzas con uñas y dientes en este mundo. Es absurdo. Los sueños de matrimonio, de hijos, de empresas, de éxito, de estudios, son buenos. Y el Señor permite todas esas cosas como parte también de su benevolencia. Y soberanamente y providencialmente el Señor permite disfrutar de estas cosas. Pero no se te ocurra que estas cosas deben hacer que tú saques como el tigre. El tigre, los gatos, los felinos, tienen un sistema especial en sus garras, aquí en sus patitas, que cuando tú presionas sus patitas, aquí, lo que va a hacer es que sus uñas salen como si fuesen Wolverine, ¿no? Creo que así es, ¿no? ¿Y edad Wolverine es, no? ¿O quién? ¿Ah? Wolverine, perdón. Británica. Tú le tocas aquí, saca, ¿has visto? ¿Has visto esas garritas? Sirven para agarrar su presa, afianzar su presa. Y no solamente eso, sino también al momento de correr, él pisa y puede cuando lo desea, puede tener más tracción. Pero especialmente es para su presa. Hermanos, no pienses tú que las propiedades, la familia, el hombre de tus sueños, la mujer de tus sueños, debieran poner tus ojos y tu mirada en este mundo de tal manera que seas como el tigre que se aferra a este mundo. Date cuenta, si tú tienes ese tipo de vida, ese tipo de pensamiento, tarde o temprano te darás cuenta que el Señor va a agarrar un buen corta uñas y te va a cortar esas garras. Porque no debes estar enfocado ni enfocada en este mundo. No es así. Las dificultades, las desavenencias, los logros, el éxito y todo lo que te pueda ocurrir aquí es justamente para aquí. Tus uñas no deben estar plantadas en este mundo. A Abraham se le prometió todas estas cosas. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham no disfrutó, solamente plantó una tienda de campaña. Las tierras no fueron de él. Con eso en mente, Génesis 12, del 10 al 20, que es el texto que veremos, una porción de ese texto veremos hoy. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Por qué? Por mentiroso. Por mentiroso y exponer a su mujer a otro hombre. ¿Te das cuenta de eso? Sí, es la Biblia, hermanos, por si acaso. Es la Biblia. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Interesante. ¿Te acuerdas que hace un momento y la semana pasada te dije todo se está centrando en qué? Todo se ha centrado en qué? En la vida a este punto del pacto de Dios con Abraham. Se está centrando en la vida de Abraham. Ok. Lo primero que seguramente pensamos es, Abraham tuvo que haber sido una persona espectacular. Ya quisiéramos nosotros llegar a ser un Abraham. A veces hay personas que dicen así, ¿no? Tú vas a ser un Abraham. Todo lo que el Señor le dio a Abraham será para ti. Las palabras de Dios a Abraham serán para ti. Y tú serás un Abraham y a ti serás un Abraham para tu pueblo. ¿Entregando a tu mujer a otro? Eso no les gusta, ¿no? Solamente toman en el kushki, las bendiciones del kushki. Del dinero, por los que no saben qué es kushki. En inglés, ¿cómo sería? Ahí está, miren, ustedes saben más inglés que yo. Ahí está, platation. Pero este hombre realmente es alguien de quien nosotros debamos ver y decir que es un hombre perfecto. Bueno, no. Si tú lees la historia de Abraham, te vas a dar cuenta que te vas a llegar una decepción muy grande. Pero pastor, todo se ha centrado acá. Este debe ser un hombre digno de imitar. Su fe. El hecho de que en medio de su idolatría tuvo el deseo de obedecer a Dios. Y puso como centralidad en su vida adorar a Dios. Pero esa adoración a Dios no fue perfecta en Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra. Mira lo que ocurre en el versículo 10. ¿Cómo comienza? Hubo entonces hambre en la tierra, ¿no? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Porque en este pasaje Dios está preparando el escenario para una prueba muy grande a Abraham. Aquellos cristianos que dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se acaban. Abraham se mataría de risa de eso. O sea que vas a venir a la vida cristiana pensando que todos tus problemas Dios lo va a solucionar. Que no vas a tener ningún problema. Que tu vecino ya no te va a echar la tierra a tu casa. Que tu jefe ahora te va a tratar como un rey, como una reina, como una princesa. Que ninguna enfermedad te va a tocar. No, a este hombre a quien Dios ha llamado, lo va a probar. Y aquí Dios está preparando ese escenario para una prueba muy grande para Abraham. Pero recuerda que también ya había soportado Abraham muchas pruebas por obedecer el llamado de Dios. Dejó su casa. Dejó su familia. Dejó el cuidado que estaba con su casa, con su familia. Dejó su tierra, dejó su parentela por obedecer el llamado de Dios. Se supone que con eso Abraham ya debería no tener nada más. Ya dejó su lugar de origen. Ya dejó su familia. Ya se le murió el papá incluso. Ahora todo debe ser correcto para Abraham. Supuestamente. Se va a un lugar desconocido, un lugar donde no hay familia. Tuvo que incluso lidiar con la esterilidad de su mujer ante la promesa de que incluso Dios le va a dar una nación grande de él, pero su mujer era vieja. No quiero ofender con eso a nadie. En el sentido de añosa mejor, por favor. Perdonen, pero editen eso, por favor, sí. Su mujer era añosa, tenía ya edad avanzada y entonces ahora tiene que lidiar con eso en su mente. ¿De dónde va a tener de esta mujer hijos?
Y Dios le ha prometido que le va a dar hijos. ¿Te das cuenta? Ha dejado su tierra, ha dejado su parentela, ha dejado su familia, el cuidado que seguramente tenían de él. Y ahora él va a un lugar desconocido para obedecer a Dios, para escuchar el llamado de Dios. Y tiene que lidiar con la esterilidad ahora de su mujer. Tiene que lidiar con la pérdida de su padre. Tiene que lidiar con llegar a un lugar donde no conoce a nadie. Es más, ni siquiera va a poder tener posesiones en este lugar, sino va a tener que vivir como peregrino, como un nómada, errante, caminando. Tuvo que lidiar de estar rodeado de idólatras por todas partes que iban en contra de lo que él estaba decidido a hacer, que es obedecer a Dios. Con eso, yo diría, Señor, ya tienes suficiente con Abraham. Por favor, dale un respiro. Por favor, ayúdale a Abraham a que cumpla tus propósitos. Ayúdale dándole pues paz, al menos una mujer joven, para que tenga sus hijos. Una posesión, un castillo dale a Abraham. Y dale buenos amigos que le protejan, porque está en una nación idólatra, peligrosa. Dale, establécele que pueda tener algo. Y no, Abraham no tiene absolutamente nada. Así como llegó, así sigue. Solamente puso su tienda de campaña. Con eso tendría que ser suficiente. Pero ahora, dice el versículo 10, hay una hambruna increíble. ¿Y tus pruebas piensas que son grandes? ¿Piensas que tus dificultades por seguir al Señor son grandes? No sabes, no estás entendiendo absolutamente nada. ¿Piensas que todo va a ser color de rosa? No estás entendiendo nada. Ahora el Señor está probando la fe y la fidelidad de Abraham. Y en el versículo 10 está sentando las bases para el resto de lo que va a ocurrir aquí, para el resto de la historia. Todo lo que vamos a ver del 11 al 20 tiene que ver con esto. Porque este versículo sienta las bases para una historia que va a revelar la pecaminosidad de los egipcios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No estás escuchando? Esta historia está preparada para revelarnos la pecaminosidad de los hombres idólatras de Canaán. ¿Cuántos dicen amén? No estás escuchando. La historia está diseñada para mostrarnos la pecaminosidad de un gran hombre de Dios. ¿Te das cuenta? Abraham era un gran hombre. Y la Biblia nos muestra, también era un gran pecador. Increíble, ¿no? Siempre he repetido desde años, desde que he comenzado a predicar, no hay grandes hombres de Dios. Hay solamente débiles, como dice Paul Washer. Hay solamente hombres débiles, sin fuerzas, sucios en muchas oportunidades, a quienes el Señor toma como vasos de barro para depositar ahí parte de su gloria. Y eso lo vemos en cada historia. Mateo, un gran hombre. Ay, hermano, no has conocido a Mateo. El pastor Barnes me decía una vez, ¿sabes por qué creo yo que solamente tenemos cartas del apóstol Pablo y no tenemos nada más del apóstol Pablo? Porque seguramente si tú y yo lo hubiéramos conocido, también hubiéramos observado que era un pecador más como tú y como yo. Ahora, con eso no estoy diciendo, hermano, vamos a pecar abiertamente. Abraham tenía una inclinación a adorar a Dios. El cristianismo no es para personas perfectas. Si el cristianismo fuera para personas perfectas, todos nosotros estamos perdidos, incluyéndome, incluyendo todos los que escribieron la Biblia. Pero el cristianismo demuestra la gran historia de un Dios perfecto usando a alguien como Abraham imperfecto. ¿Te das cuenta de eso?
Esto está diseñado, nos está mostrando, nos está sentando las bases para la historia de un hombre también, porque aunque es un personaje, no es el principal en el sentido de que el Señor lo va a usar para su plan de redentor, pero no se trata necesariamente de Abraham. Pero sí vemos que en medio de contarnos la vida de Abraham, nos está sentando las bases para revelarnos este hombre, Abraham, en quien es el padre de la fe. Es un gran hombre, pero también es un gran pecador. Un gran hombre a quien le acompaña la gracia infinita de un gran Dios. ¿Te das cuenta de eso? Tú no vas a hacer lo que Abraham hizo. Yo no creo que el esposo más enojado que esté, por más enojado que esté con su esposa, jamás le va a decir, ¿sabes qué? No digas que eres mi esposa, me pueden matar, mejor acuéstate ahí con ellos. Ten intimidad con ellos, para que a mí no me toquen. Estoy seguro, espero varones, que a pesar de que estés enojado con tu esposa, que no debe durar mucho, tú puedas ir y dar tu pecho, ¿no? Quien se mete con mi mujer se mete conmigo, ¿no? Algo así. Pero este hombre no hizo eso, ¿ah? No hizo eso. Ahora, es necesario también antes de avanzar recordar los temas que se exponen en las promesas de Dios a Abraham, en esos versículos del 1 al 3. Así que esto es una especie de recordar, porque hay algunas cosas que tal vez no han quedado muy claras la semana pasada. Porque cada uno de los temas que implican la bendición aquí en el pacto hecho con Abraham, nos va a desempeña un papel importantísimo para explicar lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que Dios le promete a Abraham en el versículo 1, 2 y 3? ¿Qué le promete? Hacer una nación grande. Una nación grande, una descendencia grande, que lo va a bendecir y que le va a dar una tierra. Es decir, la promesa de una descendencia, la promesa de una posteridad, la promesa de la tierra prometida, de las naciones para él. Esas promesas, si te acuerdas, por favor, si has leído bastante tu Biblia, esas promesas se van a repetir a lo largo de toda la historia de Abraham. Miren, Génesis 12:2. ¿Qué es lo que dice? La promesa de la descendencia, ¿no? Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Le va a dar una descendencia a Abraham. Luego, vean ustedes, en Génesis 13:16, Dios otra vez le dice, haré de tu descendencia como del polvo de la tierra, que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también van a poder contar tu descendencia. Nadie puede contar la arena del mar, nadie puede contar el polvo de la tierra, por lo tanto tu descendencia va a ser así, le está diciendo. Y luego en Génesis 15:5 también leemos que lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos, mira ahora cuenta las estrellas, ¿puedes contar las estrellas? Obviamente que no, y entonces le dice, así va a ser tu descendencia. ¿Te das cuenta? Y de nuevo en el capítulo 16, versículo 10, le dijo, ¿no? El ángel del Señor le dijo, multiplicaré tu descendencia y tu descendencia será incontable, tu descendencia no podrá ser contada, tu descendencia será innumerable. Avanzamos, Génesis 17:2 le dice que va a establecer su pacto entre Dios, entre él y Abraham, y te multiplicaré en gran manera, le dice. ¿Te das cuenta? Así que una y otra vez en el trato que Dios está teniendo con Abraham, Dios está enfatizando la bendición, esta hermosa bendición de darle una descendencia. Le va a dar descendencia, no solamente le va a dar un heredero, sino que se va a convertir en el padre, dice el texto, de una gran nación. Es más, es padre de naciones. Eso es lo que está diciendo. Pero lo segundo es en Génesis 12:7, vemos que también se le promete la tierra.
El Señor se le aparece a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego Génesis 13:15: toda la tierra que tú ves, a ti te la voy a dar y a tu descendencia te la daré para siempre. Génesis 13:17: otra vez dice: levántate, avanza, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te voy a dar esta tierra. Génesis 17:8: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Por donde tú estás andando, se la daré a tu descendencia. Toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y yo seré su Dios. Una y otra vez, a lo largo de la relación que Dios está teniendo con Abraham, lo vemos repetir esta sección que tenemos aquí en Génesis 12, los primeros versículos. Su promesa de bendecir la tierra, su promesa de hacer de él una gran nación. ¿Ve? Y ahora en Génesis 12:3 se le dice las naciones. No solamente una descendencia, no solamente la tierra, sino las naciones. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones. Como el pacto de Dios con Abraham alcanza entonces a todas las naciones, dice. Abraham va a ser una bendición para todas las naciones. Diferente a lo que se piensa en el movimiento apostólico y profético y carismático y de la prosperidad. Tú vas a ser padre de naciones. Quien te maldiga, Dios lo va a maldecir. Y estas personas deseosas de solamente dinero están pensando: mi vecino que no me quiere se va a podrir mientras que yo voy a crecer. ¿Sí o no? Que esa es la idea tonta que tienen. A eso reducen el evangelio, para manipular a la gente y desplumarles de su dinero. Tomando esto: no, bendeciré a las naciones cuando te bendigan y voy a maldecir a las naciones cuando te maldigan, dice. Pero Dios bendice a Abraham en esas promesas de pacto y dice que él va a ser bendición a todas las naciones. Pero miren ustedes, Génesis 18, otra vez. Si usted se acuerda, Abraham... la historia aquí, Abraham, está Sodoma, Gomorra. Ellos han llamado la atención. Abraham, Sodoma y Gomorra han llamado la atención de nuestro Dios. Y Dios está a punto ahora de juzgar a Sodoma y a Gomorra. Y escucha lo que el Señor dice en Génesis 18, versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miren, justo cuando Dios está a punto, llegaremos a este punto más adelante, Génesis 18, de acá en el año 3000. Pero cuando lleguemos a este punto enfatizaremos un poco más de esto, pero te adelanto. Dios está a punto de juzgar a Sodoma y Gomorra y se detiene y dice: ¿saben qué? ¿Saben qué? Necesito decirle a Abraham lo que voy a hacer. Voy a juzgar a Sodoma y Gomorra, pero tengo que decirle a Abraham, ¿por qué? Porque en Abraham yo he prometido que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones de la tierra serán benditas en Abraham. Yo me estoy preparando para juzgar a la tierra. Así que le voy a decir a él lo que voy a hacer, porque él necesita interceder. ¿Te das cuenta? Se tiene que ser Abraham una bendición para las familias de la tierra. Y aquí comienza el asunto. Y entonces Dios le dice lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Y no es porque Dios no sabía lo que iba a hacer y entonces estaba peleando. Esta es la tonta idea también que se tiene en el movimiento evangélico moderno, que se le dice: a Dios es un Dios a quien tú le puedes luchar por un milagro. No te lo da, intercede, ora y ora y ora, y entonces tú puedes arrebatarle un milagro a Dios, así como Jacob luchó contra Dios por su bendición. Tú puedes luchar contra Dios para que Él te dé lo que te da la regalada gana.
Y aquí también tú puedes orar y orar y orar y orar y orar y tocar la puerta de las puertas del Dios, esas puertas inmensas. Puedes tocar y tanto que tocas, Dios va a acceder a lo que tú quieres. Falso. Completamente falso. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser a través de él serían benditas las familias de la tierra. Dios va a destruir, va a juzgar a Sodoma y Gomorra, y Dios le dice a Abraham lo que va a hacer, porque Abraham tiene que interceder. ¿Te das cuenta? Génesis 22, 18, cuando avanzamos, después de que Dios proveyera un sustituto en el sacrificio de Isaac, ¿te acuerdas? Dice en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las familias, las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que una y otra vez se menciona las bendiciones que Abraham está recibiendo aquí en este pacto, en estos primeros versículos de Génesis 12. Esos se van a reiterar continuamente más adelante, no solamente con sus hijos, sino también con la nación de Israel. E incluso en el Nuevo Testamento. Por eso te dije, esto es fundamental para tu entendimiento de la fe. Ahora, interesantemente, las áreas de esas promesas, de esas promesas que Dios le está dando a Abraham, es en esas áreas donde Abraham va a ser probado. En la promesa de darle descendencia, en la promesa de darle tierra y la promesa de ser bendición a las naciones. En esas tres áreas que Dios le ha dado, en esas tres áreas Abraham va a ser probado. Todavía estamos en resumen, ¿no? Miren, por favor, piensen en esta promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Te voy a dar una descendencia, haré de ti una nación grande. Recuerden, ¿ah? Abraham, viejito, con ese sí no se ofenden, ¿no? Abraham, viejito, y su esposa, añosa, ya de años avanzados. La esposa de Abraham recuerda, miren la promesa, Dios le promete hacer de él, hacer una nación grande. Es decir, ¿cómo se hace una nación grande? ¿O cómo sale una descendencia tuya? Con hijos. En este punto también es probado Abraham, porque la esposa que tiene llega a los 90 años antes de darle un hijo. 90 años. Y no solamente eso, ¿te acuerdas de Rebeca, su nuera? Pasó 20 años antes de tener un hijo. Abraham todavía vivía. Tanto tiempo Abraham, después que recibió la promesa que va a tener descendencia, mira a su costado y su esposa. ¿Qué hago? Señor, al menos una joven, ¿no? No. La mujer aproximadamente 40, 45 años ya comienza a descender hasta casi los 50. Ya casi ninguna mujer puede tener hijos. Y aquí hay una mujer que está llegando a los 90 años y todavía no ha tenido hijos, pero la promesa fue antes. Un poquito antes. Y luego, después que ya le da el hijo, tiene su hijo llamado Isaac. Ahora entonces, yo ya no voy a poder, es obvio. Su esposa ya está como pasita. Y él peor. Y entonces su hijo tiene una mujer, su esposa, Rebeca, la nuera de Abraham. Y luego pasa más tiempo para poder tener un hijo. ¿Te das cuenta? Dios le promete una descendencia y en eso es que Abraham es probado. ¿Te das cuenta? ¿Se imaginan lo que ha sido para Abraham 160 años después de haber pasado por todo el dolor de la espera con Sarai? Ahora espera que la esposa de su hijo tenga seguramente todos los días está, Isaac, ¿ya? Isaac, ¿ya? Ya me voy a morir, Isaac. ¿Te imaginas la angustia en el corazón de Abraham? La promesa estaba dada. Y otra vez cantaba el gallo de repente y de frente. Isaac, ya merito. Y no había hijo
para Isaac. Isaac no podía todavía concebir su mujer. ¿Te das cuenta? La fe de este hombre es puesta a prueba una y otra vez con respecto a su descendencia, a la promesa de descendencia. Pero piensen ahora en la promesa de la tierra. Porque Abraham era de Ur de los Caldeos, sale de su tierra natal, Ur de los Caldeos, y va caminando a un lugar donde él no conoce, desconoce. No conoce nada ahí. Él era de otro pueblo. Y Hebreos incluso nos ayuda a entender esto. Nos dice que Abraham no sabía a dónde iba cuando partió. Increíble. Las escrituras de verdad son impresionantes. Abraham, cuando salió de su casa, de su tierra, de su parentela, él no sabía hacia dónde estaba yendo. El Señor simplemente le dijo: ven, yo te voy a llevar. Y él, calladito, obedeció. Y se va a una tierra que él no conoce. Y no solamente no conoce, es un completo extraño. Y lo lleva a comenzar una vida distinta a la vida de todos los demás. ¿Te das cuenta? Un lugar donde no tenía posesiones. Tenía posesiones seguramente en su casa, en su tierra, en Ur de los Caldeos. Él sale de ahí, se va a un lugar donde no conoce, un lugar donde él es extranjero, peregrino, es un advenedizo más. No tiene posesiones, una simple tienda de campaña puesta con la promesa: ay, haré de ti una nación grande y toda la tierra será para tu descendencia. Y él simplemente una tienda de campaña puesta ahí, de tal manera que cuando su mujer muere, él no tiene dónde enterrarla. ¿Te das cuenta? Pero Dios le prometió que esa tierra sería suya. Y en estas promesas es donde es probado Abraham. Él no posee nada de la tierra, de tal manera, al morir su esposa a los 127 años, él tiene que comprar un terreno para poder enterrarla. ¿Te das cuenta cómo es que las promesas de Abraham se ponen a prueba en esto de la tierra? Y en Hebreos 11 se nos recuerda que incluso Abraham murió sin que se cumplieran las promesas de Dios con respecto a la tierra. Él murió como peregrino, como errante, como nómada, cambiando su tienda de un lugar a otro y a otro y a otro, sabiendo que Dios le había prometido una tierra. Pero también Hebreos nos lleva a entender que Abraham sabía que Dios le había prometido algo más grande que solamente la tierra de Canaán. Él tenía una nación celestial, una tierra celestial, una tierra de parte de Dios. Por eso inicié diciéndote: ten cuidado con tener esas garras de tigre que se clavan a esta tierra, a este mundo, aferrándote a este mundo, con familia, que es muy buena, con hijos, que es bueno, con propiedades, que es bueno, con reputación, que es bueno. Pero Abraham, mira tú, al final murió sin nada. Pero al fin, no, espere, perdón, me he equivocado, editen eso. Murió con todo, porque la fe estaba puesta en lo verdadero. ¿Sobre qué pones tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En la promesa o en el deseo, en el sueño de hacerte un nombre en esta tierra? Pero no solamente eso, ahora piensa en esto de haré de ti una nación grande. ¿No es así? Y todas las familias de la tierra serán benditas, ¿no? Abraham iba a ser una bendición para la nación. Y sin embargo, cuando él intercede por Sodoma y Gomorra, el juicio al final cayó sobre ellas. Piensa esto. Iba a ser Abraham una bendición para sus vecinos,
Pero primero en este capítulo, y luego más adelante también Génesis 20, Abraham va a ser un problema para sus vecinos. Los maestros de escuela dominical deben estar ampliándose, ¿no? Todo lo que ya conocen de las historias de Abraham. ¿Qué pasa? Los vecinos de Abraham le quitan sus pozos. Los vecinos de Abraham otra vez le roban a su sobrino Lot. Y Abraham entonces ahora dice, se han metido con mi familia. Y entonces agarra y comienza a guerrear y hace pleito y arma una guerra. ¿A quién? A sus vecinos. A las otras naciones donde él tenía que ser de bendición. Y en cada una de las promesas que Dios le ha dado a Abraham, Dios le va a poner a prueba. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay un patrón que está surgiendo aquí, que sale a la vista. Las dificultades del hombre al final son las oportunidades de Dios, si te das cuenta. Las dificultades que está pasando Abraham son las oportunidades hermosas y maravillosas para Dios continuar con su plan. De este lado, debajo del sol, estamos viendo un entretejido enmarañoso, horrible, raro, inentendible, pero desde la soberanía y la sabiduría de nuestro Dios, Él está entretejiendo cosas hermosas y tomando como oportunidades los sufrimientos y dificultades que se nos permite pasar. Es que debemos recordar, hermanos, es en las pruebas de la vida donde Dios está realmente viendo o demostrando quiénes son suyos y quiénes no lo son. O volvemos a la amargura o volvemos nuestra fe en Dios para brillar con más fuerza. ¿Qué es lo que hacen las pruebas en ti? ¿Qué es lo que hacen las dificultades en ti? ¿Qué es lo que hace la aflicción en ti? ¿Saca de ti la amargura? ¿O puedes más bien brillar teniendo más fe en Dios, sabiendo que Él está entretejiendo cosas que tú no entiendes? Recuerda, es cierto, hay una gracia soberana que elige. Y en medio del pacto es Dios estableciendo su pacto y eligiendo a Abraham sin que se lo merezca. Pero también hay una responsabilidad tuya. No dejemos pasar esa responsabilidad. Y en medio de todas esas pruebas de Abraham, en medio de todos los fracasos incluso de Abraham, podemos decir que Dios hizo crecer a Abraham por gracia. Y Abraham perseveró hasta el final por gracia, no por Abraham, porque si fuese por Abraham, Abraham estaría desechado completamente. Levanta tú a Abraham y tú, miren, vamos a hacer votaciones. Levantemos a alguien que nos pueda guiar, que sea el iniciador de todo. Y encontramos, qué sé yo, a Jonathan. Jonathan, ya por favor. Y encontramos a Jonathan. Y buscamos una mujer por ahí a ver quién más. Nazalit. O de repente un Ronald que ha inspirado a muchos jóvenes. Y una mujer. Estefaní, ¿cómo es? Saraí. Stephanie. Entonces ellos pudieran ser representantes. Y encontramos que Ronald tiene su rabito de paja. Y encontramos que también Stephanie tiene sus dificultades. Ambos no son perfectos. Jonathan no es perfecto. Y al primer problema que le veamos, desechado. Aquí hay un hombre a quien Dios lo va a hacer crecer por gracia. Y si va a perseverar, no tiene que ver por él. Aunque él es responsable de sus actos, al final es por gracia y Abraham persevera hasta el final porque Dios lo lleva a perseverar. Un hermoso ejemplo para ti y para mí, hermanos. Precisamente en las áreas
de las promesas de Dios a Abraham, es probado. Y hay una aplicación para nosotros. En las mismas áreas de las promesas de Dios para nosotros, ahí mismo somos probados. ¿Cuáles promesas, Señor? Y el Señor nos habla personalmente. Lee la Biblia y hay promesas de Dios para ti y para mí. Y ahí es que vamos a ser probados, tal como nos probó a nuestro padre Abraham. Y eso prepara el escenario para el incidente, que no quiero dejarlo para la próxima semana. Versículo 11 al 13. Así que denme tiempo. Yo dije, estamos 20 minutos de retraso. Terminó la alabanza en 20 minutos de retraso. 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. A quien Dios está usando para a bendecir a las familias de la tierra, a este Abraham, gran hombre de Dios, piadoso, falla en su carácter. Encontramos una grieta en su carácter. ¡Qué cobarde es Abraham! Una cobardía como tal vez ni tú ni yo pudiéramos hacer. Una falla inmensa en la confianza de Abraham hacia Dios. Pero Abraham no hubiera recurrido a esta artimaña de querer dar a su mujer en intimidad sexual a otro hombre o a otros hombres, si realmente Abraham hubiera confiado en Dios en los términos de la promesa. ¿Te das cuenta? Se hubiera plantado firme. Dios me ha prometido una mujer, y esa mujer me dará hijos. No, esta mujer no le va a dar hijos a nadie más, me lo va a dar a mí. Yo creo en Dios, debió haber hecho. No lo hizo. Desconfió, fue cobarde y entregó a su mujer. Las promesas del pacto están en peligro. Voy a hacer de ti una nación grande. Voy a bendecir en ti todas las familias de la tierra. Te voy a dar una descendencia que no lo vas a poder contar. Y esto se pone a prueba. Están en peligro acá esa descendencia, porque Abraham está viejo. Tenía que ser con su mujer. La promesa fue con su mujer, su esposa. No con una concubina o con un amante, con su esposa. Y ahora está en peligro, porque si otro hombre se acuesta con su mujer, ya no va a tener hijos de esa mujer. Y entonces la nación de donde vendría Cristo está en peligro. ¿Te das cuenta? Dios le ha prometido a Abraham que le va a dar una descendencia. El Señor le daría una tierra. El Señor lo haría bendición para todas las familias de la tierra. Y ahora es Abraham quien pone en peligro todas esas cosas por su comportamiento cobarde, por su comportamiento hipócrita, por su comportamiento necio. Él pone en peligro estas cosas. Bajan a Egipto, y al entrar a Egipto, Abraham sabe que tiene una mujer hermosa. Pastor. Lastimosamente la crítica textual y algunos críticos modernos dicen lo siguiente: ¿cómo va a ser 60 años una mujer hermosa? No, acá hay cosas raras, nos dice. No toda la crítica textual, pero sí muchos críticos, especialmente los modernos. ¿Cómo va a tener 60 años? ¿Cómo va a ser mujer hermosa? No solamente es cuestión de ver a algunas mujeres de 60 años en estos tiempos que parecen de 35. Y hay. A ver, un ejemplo, ustedes que saben. Ahí sí se hacen santos. Hay mujeres de 60, 65 años que siempre salen en la televisión. Mira, 65. ¿Quién? Ahí está, mira, la hermana es profeta. Nos da revelaciones precisas. Jennifer López, dice Thalía, ¿no? Mi mamá, si mal no recuerdo, se da de Gisela Valcárcel. ¿Cómo está Gisela Valcárcel? ¿Como Laura Bozzo?
No se metan con mi mamá. Va a escuchar el mensaje. Hermanos, pero Abraham sabía que tenía una mujer hermosa. Ahora, tenemos información a través de la historia, de los documentos históricos, que en las leyes egipcias de esa época, el faraón tenía derecho a tomar esposa y tomar a los hijos de cualquier extranjero que llegara a su tierra. Si llegaba un extranjero a su tierra y la veía hermosa, el faraón tomaba, para él o para sus príncipes, tomaba, esta mujer tiene que dormir conmigo. Esas eran las leyes, y hay registros históricos que se han encontrado ahí, hay copias de las leyes egipcias de esa época que se han encontrado, donde esa era la costumbre de esos tiempos. Y entonces ahora Abraham sabe esto y dice, vamos a ir a Egipto. ¿Sabes qué? Vas a decir que eres mi hermana. Aunque eso era incluso algo común en esos tiempos, casarse con la hermana o casarse con la hermanastra. En algunas comunidades, casarse con la media hermana era un símbolo de estatus incluso, de tal manera que cuando alguien se casaba con alguien, la adoptaba luego como hermana para tener un estatus más alto. Eso era la costumbre en esos tiempos. Así que casarse con la hermana o casarse con la media hermana no era algo normal para ese tiempo. Recuerden, Abraham venía de una cultura pagana. Así que le dices, di que solamente eres mi hermana y no eres mi esposa. Así que entonces él se va a querer acostar contigo y a mí me va a preservar la vida. Porque si sabe que soy tu esposo, me va a matar. Y entonces así la fe de Abraham se quebrantó. Y Abraham deja de confiar prácticamente en el Señor. Pero a pesar de la ruptura de la confianza en el Señor, date cuenta, esto incluso nos muestra la veracidad de los textos bíblicos. Yo te dije, podrías fundar en los discipulados, podrías tú fundar una religión basado en héroes cobardes, basado en héroes mentirosos, basado en héroe colgado desnudo en una cruz como maldito. Podrías fundar si tú quieres fundar una religión, lo fundas de tal manera que escribes cosas bonitas y hermosas para que la gente lo vea como inspiradora. Pero encontramos que aquí el padre de la fe es un completo mentiroso, hipócrita, cobarde y no confía en Dios. Ese es el padre de la fe. Le estará doliendo el oído a Abraham seguro. Increíble, ¿no? Increíble. Abraham teme y entonces pone en peligro. Abraham conoce el contexto y Abraham quiere protegerse. Abraham estaba poniendo en peligro las bendiciones del pacto, humanamente hablando. Pero Dios se lo impide. Dios es el que sostiene sus promesas. Dios es el que lo hace. Derek Kinder dice en este punto, los cálculos cobardes y tortuosos de Abraham son doblemente reveladores, ambos del carácter natural de este gigante espiritual. Cobarde. Cobarde. Ese es el hombre en quien comenzó la fe. ¿Qué hubiera sido de este hombre sin la gracia de Dios? Abraham no puede reclamar nada para sí mismo, no puede jactarse en nada. Como decía Calvino, no hay nada propio en nuestro bien. Tú mismo no puedes reclamar que eres merecedor de cosas buenas. Como dice Calvino, no eres merecedor, no hay nada bueno en ti. Al final es una paráfrasis de lo que la Biblia dice, ¿no? Qué increíble. Los héroes de la fe son pecadores y necesitan ser salvados por gracia. Y este es uno de los grandes testimonios de la Biblia a lo largo de todas las páginas. Si nosotros lo hubiéramos inventado, si quisiéramos armar una religión inventada, no hubiéramos puesto estas cosas de Abraham, de Mateo, de Marcos, del mismo Jesús. Pero como son palabras verdaderas, están registradas acá para demostrarnos que los siervos de Dios todavía fallan.
¿Eres siervo de Dios? Todavía fallas. Lucha con eso. Lucha con eso. Quebranta tu corazón con eso. Date cuenta, con Abraham comienzan las promesas de Dios. Ok, pero Abraham no era perfecto. Pero sí había algo en Abraham. Estaba inclinado en medio de su cobardía, en medio de su falta de fe, en medio todavía de su pecado. Había un corazón inclinado hacia Dios en comparación al entorno en el que se encontraba. Increíble, ¿no? Ahora tú puedes pensar, eso está hablando de Abraham. Con nosotros, con el Nuevo Testamento ya somos diferentes. No, porque yo sé que tú puedes ponerte en un espejo, mirarte y bajar la cabeza porque sabes que no eres perfecto. Si nos ponemos a mirar del costado, vamos a terminar mal. Mírate en un espejo y observa y reconoce. Necesitas reconocer que la gracia de Dios sobre tu vida depende de Él. Tú no mereces nada bueno. Oremos al Señor. Pónganse de pie. Tal vez entre nosotros, entre hermanos, nos miramos y nos renegamos los unos a los otros. Y pensando que ya tanto tiempo de cristiano, mira cuántos años y mira, no responde. Y hasta yo mismo pudiera querer hacer eso. Pero nos damos cuenta que los que sirven a Dios, los que son suyos, los que son su pueblo, todavía están en este peregrinaje. El trabajo del Espíritu Santo es afianzar más nuestra fe en Él, recordándonos nuestro pecado y llevándonos a correr a Cristo. Hagamos eso siempre, por favor.